Mari era muy especial para mí. Era mi amiga, mi confidente. La conocí dentro del mercado de la Soledad. Ella desde muy pequeña ayudaba atendiendo una zapatería que se especializaba en calzado para niños y niñas. ¡Qué ironía! Sus zapatos estaban viejos y desgastados. Ese lugar era el negocio de su tío. Ella me platicaba que ese señor era el hermano de su mamá y que les había dado la oportunidad de trabajar ahí solamente para que tuvieran un apoyo económico, ya que su papá las había abandonado desde que ella era una recién nacida. Mi nombre es Adolfo y esta es mi historia. Pobrecita Mari, diariamente la miraba desde que llegaba yo de la escuela. Ella se ponía a sacudir y a limpiar el negocio, mientras yo atendía el puestito de ropa que mis papás tenían ahí dentro también en el mercado. Mis padres ya eran grandes de edad. Yo era el hijo más chico, y ellos querían que yo fuera quien continuara con el negocio familiar. Decían que yo era el único de sus hijos que había adquirido el gusto por el negocio. Y en realidad así era, pues desde muy pequeño yo conocía ese lugar como la palma de mi mano. Cada negocio, cada rincón y cada secreto de ese lugar. Pasillos llenos de carnicerías, fruterías y florerías. Pero de entre todas esas zonas, solamente había una en especial a la que mis papás nunca me permitían acercarme. Era un pasillo en el que vendían cosas para hacer brujería. Ahí mismo había personas que se dedicaban a hacer ese tipo de prácticas oscuras. Mi mamá me lo decía desde muy pequeño. Cuando yo le pedía permiso de ir a dar una vuelta en el mercado, aquellas tardes, después de que yo terminaba mis tareas de la escuela. Mamá, ¿puedo ir a ver los juguetes? Está bien, mijo, con cuidado, pero ya sabes a dónde no puedes ir, ¿verdad? Sí, mamá, ya sé que no debo acercarme al pasillo de los brujos. Mi mamá era muy supersticiosa, una mujer muy católica pero con sus creencias de la gente de antes. Si ella no quería que yo anduviera por esas zonas del mercado, era porque decía que andando ahí se me podría pegar una mala energía. Aún así ella confiaba en mí y en que yo le obedecería en lo que ella me pedía. Así fue mi vida desde muy pequeño, ir por las mañanas a la escuela, y en cuanto salía de ahí, mi papá o mi mamá pasaban por mí para irnos directo al mercado, para pasar todo el día entre comerciantes y marchantes. Recuerdo aún la primera vez que la miré. Ella y yo éramos apenas unos niños. Al principio, ella llegaba con su mamá, pero con el paso del tiempo la señora se fue enfermando. Cuando platicaba con Mari, ella me decía que su mamá llevaba una profunda tristeza en su corazón justo desde que ellas se habían quedado solas. Si bien había temporadas en las que la señora iba al mercado junto con Mari, después de un tiempo no la volvíamos a mirar, y así pasaron años entre que ella iba solo por una temporada y después se ausentaba por largos periodos. Pero cada que la volvíamos a ver, la señora estaba más perdida, más ausente, enferma de algo. Nunca supimos de qué. Ella no quería hablar con nadie. Mari y yo fuimos creciendo. Diariamente platicábamos mucho de lo que nos pasaba. La pobrecita no iba a la escuela. Su madre no la llevaba. Ella la justificaba mucho. Aun siendo solo una niña, siempre demostró mucha responsabilidad, al menos a sus posibilidades. Recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi tarea, ella se acercaba a mí y yo trataba de explicarle lo que había aprendido durante el día. Fue así como ella después de un tiempo aprendió a leer solita. Las matemáticas nunca fueron un problema para ella, pues era muy buena con los números, tanto que solita cobraba y daba cambios de billetes grandes sin equivocarse para nada. Oye, Mari, ¿no te gustaría ir a la escuela algún día? Ay, pues la verdad es que sí, tengo muchas ganas, es mi sueño, pero ahorita yo sé que yo no puedo. Mi mamá no puede llevarme porque está malita. Además yo me tengo que venir y, pues tú ya sabes, para trabajar, para ayudarle en todo lo que pueda. Por eso mi tío me deja seguir trabajando aquí, porque con lo que me paga es con lo que mamá y yo podemos tener para comer.
Su tío nunca les cayó bien a mis papás. Ellos decían que era un señor muy problemático. De hecho, se les hacía muy extraño que él estuviera ayudando a su hermana, porque decían que no era una buena persona. Por eso cuando él se encontraba también en el negocio de zapatos, yo mejor procuraba no estar con Mari. Eso lo fui comprobando con el tiempo, pues mientras más crecía ella, más tiempo la dejaba él solita ahí trabajando, y se iba a emborrachar el desgraciado. Andaba con otros dueños de locales de ahí mismo. Mis padres decían que lo más sorprendente de todo era que ella, aun a su corta edad, era muy buena en lo que hacía, que incluso vendía más mercancía que cuando ese viejo asqueroso estaba ahí presente. El tiempo siguió pasando y Mari y yo fuimos creciendo. Ella se convirtió en una hermosa jovencita, y mientras más pasaba el tiempo, yo más me ilusionaba con ella. Soñaba con un día tener la posibilidad de ayudarla a cumplir sus sueños, sus metas en la vida. Aún recuerdo cómo me hacía suspirar cada que yo la miraba desde el negocio de mis papás. Era impresionante el ver cómo ella entre más crecía, más brotaba su belleza, como una flor en primavera, como una oruga que se convierte en mariposa. Pasaron las semanas, después los meses y algunos años. Entonces una tarde en la que ya siendo los dos unos jovencitos, me animé a decirle lo que yo sentía por ella, decirle que desde hacía mucho tiempo yo tenía también una meta en la vida. Solo traté de encontrar el momento adecuado para hacerlo. Recuerdo perfectamente que, esa tarde, su tío se acababa de ir de nuevo a emborracharse. Seguramente andaría por ahí en alguno de los rincones del mercado con otros borrachos como él. Mientras ella acomodaba algunas cajas vacías, yo llegué y me fui acercando hacia donde estaba. Era muy dedicada en tener todo perfectamente ordenado. Ni siquiera quería interrumpirla, pero ese era mi momento de hablar con ella. Hola Mari, ¿cómo van las ventas? Hola Aldo, ya te habías tardado en venir a saludarme. Pero te entiendo. Ya sé que no te gusta platicar conmigo cuando anda por aquí mi tío. ¿Cómo te fue en la escuela, Aldo? Muy bien, Mari. Ya casi es mi graduación. Por fin voy a terminar. Pensé que nunca se llegaría este día. ¿Y tú qué dices? ¿Para cuándo te vas a animar ahora sí? No, Aldo, yo ya no lo sé. La verdad es que también ya me gustó esto de las ventas. Mejor estoy juntando un dinero para abrir mi propio negocio. Ya no estoy a gusto con mi tío. Nunca lo he estado. Y ahora que ya soy mayor, ya no tengo por qué estar aquí. Pero ya no quiero pensar en el pasado. Yo creo que si junto lo suficiente para un negocio propio, voy a poder ayudar más a mi mamá. Pobrecita, ahorita ya casi ni se levanta de la cama. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a dedicar a tu carrera o vas a seguir viniendo al mercado? Te voy a decir la verdad, Mari. Yo solo quería terminar mi carrera porque tuve la oportunidad de hacerlo, pero creo que mi lugar está aquí en el negocio. Tal vez podría aplicar aquí mismo lo que he aprendido en la escuela. Pues qué bueno, Aldo. Qué bueno que lo estés pensando de esa manera. Yo quisiera encontrarme aquí mismo en el mercado, aunque sea un lugar chiquito para empezar poco a poco. Pues cuenta con mi apoyo, Mari. Ya sabes que en lo que yo te pueda ayudar, estaría feliz de hacerlo. Porque pues, te quiero decir algo, Mari. Algo que la verdad he tenido que decirte desde hacía mucho tiempo, pero no me animaba. Es que pues, yo te quiero mucho y me gustas. Eres la muchacha más bonita que he conocido en toda mi vida. Ay, Aldo, no sé qué decirte. Es que creo que yo no soy una persona digna para estar contigo. Hay muchas cosas que tú no sabes y que tal vez sea mejor que no las llegues a saber. Por tu bien. No te quiero robar la tranquilidad. Es mejor que sigamos siendo amigos. Ay, Mari, es que yo pensé que tu respuesta sería otra. Si hubiera sabido mejor ni te digo nada. Ahora ya no vas a querer ni ser mi amiga. Claro que podemos serlo. Es solo que hay algo que nadie sabe y que creo que es mejor que así se quede. Muchas gracias por comprenderme, Aldo. Aquella respuesta de Mari me dejó muy mal. Muy desanimado. Estando en la escuela no podía ni concentrarme.
Si antes pensaba solamente en ella, ahora con mayor razón lo hacía. Y aunado a eso, ahora me preocupaba el hecho de que ella me dijera que había algo que la hacía sentirse así, algo que no me podía o no me quería contar. Recuerdo que para ese tiempo, mi madre estaba harta de que cada vez más gente llegara a nuestro negocio para preguntar acerca de aquel escondido pasillo del mercado, en el que se solían hacer trabajos de brujería. Decía que no le gustaba para nada que la gente se metiera en esas cosas, porque lo único que hacían era andar invocando demonios o fuerzas desconocidas que quién sabe de dónde venían. Ay, mijo, si vieras qué lástima me da esa gente, que en vez de andarse metiendo con esas cosas que no conoce, buena habría de ser para mejor acercarse a Dios nuestro Señor. Si Dios todo lo puede, la fe en Él es lo último que uno puede perder. Está bien, mamá, no te enojes. Total, si te vuelven a preguntar acerca de los brujos, tú solo diles que no sabes nada de eso. Y listo, ¿qué te ganas con enojarte? Deberías de pedirle a Dios más paciencia, ¿no crees? Los días pasaron y yo cada vez sentía que la quería más, y a Mari se le notaba en su mirada que con lo que yo le había dicho, le había logrado mover algo, algún sentimiento en su interior. Además, esas cosas se sienten. Eso que dicen de la química entre dos personas es cierto, pues cuando estábamos juntos, había una magia especial en el ambiente, como una armonía difícil de describir. Recuerdo que esa tarde me acerqué de nuevo. Le pregunté cómo estaba, y su respuesta ahora fue un poco diferente a la de la última vez. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, Aldo, y solo quiero darte las gracias por tus intenciones. Sé que son buenas y sé que siempre lo han sido. Lo sé porque tú has sido una parte fundamental para que yo siga soportando el estar viviendo en este infierno. Créeme que si mi madre no dependiera ahora de mí, yo ya no estaría aquí desde hace mucho tiempo. Mira, Mari, no sé qué es eso que te pase o que te haga sentir así de mal, pero quisiera pedirte que confíes en mí. Te juro que yo haría hasta lo imposible por ayudarte. Quiero que sanes esa herida que llevas por dentro. Muchas gracias, Aldo. Solo dame tiempo. Y si un día decido contarlo, te juro que serás la primera persona en saberlo. Yo también te quiero mucho, Aldo. Le di un abrazo y ella me correspondió de una manera un tanto extraña. Lo sentí fuerte e intenso, como un grito de auxilio. Esa noche, justo antes de cerrar los negocios, el mercado se comenzó a quedar completamente vacío. La tarde se había sentido muy rara, algo extraño en ese tiempo, pues la temporada del fin de año estaba cada vez más cerca. Fue entonces cuando Mari se acercó a donde yo estaba. Me pidió un favor. Me dijo que tenía un mal presentimiento con su mamá. Así que ella cerró el negocio. Lo único que me pidió fue que si podría estar atento, por si llegaba el tío, le diera el recado de que no se tardaba, que había tenido que atender una urgencia con su mamá. Claro, cuenta con ello, Mari. Vete con cuidado. Si llega tu tío, yo le digo. Ella bajó la cortina de metal del negocio y después de colocar los candados se fue a toda prisa. Esa noche, Mari ya no regresó más al mercado. Afortunadamente, tampoco su tío. Quién sabe dónde se habría quedado perdido en el alcohol. Esa era su costumbre. No más por eso tenía su negocio. Era con lo que mantenía sus vicios, porque ni familia tenía él. Según me había dicho Mari, él nunca se había casado. Por eso, ese puesto de zapatos en el mercado no le importaba casi nada. Con que le saliera para tomarse sus pulques, él estaba bien contento. Al día siguiente, todos nos enteramos de que la mamá de Mari había fallecido. Ella dejó de ir al mercado por un par de días, pero mi familia y yo la acompañamos con su duelo. Yo estaba dispuesto a no dejarla sola. De verdad que lo siento mucho, Mari. Ya sabes que en lo que te podamos ayudar, cuenta con nosotros. Muchas gracias, Aldo. No sé cómo pagarte todo lo que haces por mí.
Gracias por venir. Sirve que te platico algo. Ya no pienso regresar a trabajar con mi tío. Ya sabes que lo único que me hacía soportar el estar ahí era el tener la posibilidad de seguir cuidando a mi mamá. Pero ahora que ella ya no está, ya no tiene sentido. ¿Pero a qué te refieres, Mari? ¿A soportar qué? Si yo siempre te veo trabajando ahí muy tranquilamente. No, nada es lo que parece, Aldo. Mira, está bien. Yo creo que ya es tiempo de que te lo diga. Sé que no te va a gustar y tal vez hasta te alejes de mí para siempre. Y de alguna manera lo entendería. Pues yo ya no pienso regresar a ese maldito mercado. ¿Sabes? Mi tío, ese viejo asqueroso, ha estado abusando de mí desde que yo era una niña. Primero comenzó con tocamientos indebidos. Después fue escalando hasta el grado de que tenía que estar con él en el momento en el que él me lo pidiera. Tuvo que ser así porque cuando le intenté explicar a mi mamá lo que él me estaba haciendo, ella simplemente no razonó. No hizo nada por defenderme. Solo me exigió que hiciera lo que mi tío me pidiera. Fue de esta manera que él siempre, desde que yo trabajo ahí, ha sido una especie de maldición en mi vida. No puedo creer lo que me estás diciendo, Mari. ¿Y por qué nunca lo denunciaste? Aún puedes hacerlo. ¿Y de qué serviría? Ahora con lo de mi mamá menos tengo dinero. Mejor me voy a conseguir otro trabajo. Y con lo poco que gane voy a volver a empezar de cero. Simplemente ya no quiero volver nunca. Fue entonces cuando recordé aquello que decía mi mamá. Eso de tenerle fe a nuestro Creador. En ese momento le dije que lo pensara bien, que no renunciara y que le pidiera a Dios que le ayudara con todo esto y que yo la apoyaría en lo que ella necesitara. Yo quería que pudiera superarlo, pero su respuesta fue algo que yo no me esperaba, pues parecía haber perdido toda la fe. No, Aldo, no sabes lo que dices. Yo con todo lo que he pasado en mi vida, ahora dudo de la existencia de Dios. A ver, ¿por qué si Él en realidad existe nunca me ayudó? Por el contrario, mientras más le hacía llegar mis oraciones, cuando más ciega fue mi fe en Él y me puse en sus manos, fue cuando más me lastimó mi tío. Pídeme lo que quieras, menos que crea en Dios. Juro que lo único que quería era tener una manera de ayudarla. Así que pensé y pensé, algo con lo que ella pudiera obtener justicia y a la vez no poner en riesgo su sustento, pero sobre todo quería seguir teniéndola cerca de mí. Si mi plan de vida era continuar en el mercado, quería que ella estuviera conmigo. Pasaron algunos días después del funeral de su mamá, pero mi querida amiga no regresó más a trabajar, y aunque yo la seguía viendo en su casa, tenía miedo de perderla de mi mapa. Yo deseaba con todo mi corazón que ella volviera. No saben cuánto le pedí a Dios, pero a mí, al igual que a ella, me ignoró cuando más fe le tuve, y en su lugar solamente podía ver de vez en cuando a ese maldito viejo asqueroso que le había hecho tanto mal durante años. Como ahora no tenía quien le ayudara, ahí mismo él se emborrachaba con litros y litros de pulque dentro de su zapatería. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de que ella regresara, y sobre todo, que luchara por lo mucho o poco que hubiera llegado a construir ahí dentro. Quería convencerla de que recurriera a la brujería, ya que al tratarse de algo liberador para ella como lo es una venganza, debía ser ella misma quien solicitara dicho servicio. Entonces recordé todo lo que se decía acerca del pasillo del mercado, en el cual se encontraban los establecimientos que comercializaban con todos los productos necesarios para las artes oscuras. De alguna manera, eso siempre había estado presente en nuestras vidas, aunque no lo practicáramos, pues como lo comenté, era demasiado común que en el negocio de ropa de mis papás llegara la gente a preguntar acerca de los trabajos de amarres, de bloqueos y más cosas que la gente no puede conseguir de manera convencional.
Yo nunca supe cómo era que funcionaba todo eso, pues cuando salía el tema con mis papás, o alguien preguntaba por esos negocios, ellos le daban la vuelta. Solo les daban la orientación que les pedían, pero trataban de no involucrarse. De tal manera que, mientras seguía pensando en una forma de ayudar a Mari, se me vino a la mente la vez que una señora llegó preguntando por ese pasillo, precisamente porque estaba buscando vengarse de la persona, aquella que le había robado su casa. Bajo esos argumentos, llegué esa noche a la casa de Mari. Necesitaba hablar con ella cuanto antes, para tratar de convencerla. Al llegar, toqué a su puerta. La casa estaba totalmente oscura por dentro, como si estuviera deshabitada. Aún así toqué con la esperanza de encontrarla. Recuerdo que le gritaba mientras tocaba: «Mari, Mari, ¿estás ahí? Ábreme, necesito hablar contigo». Para mi sorpresa, después de tanto insistir, me di cuenta que sí se encontraba dentro, pero estaba muy mal, como era de esperarse. ¿De qué otra forma podría estarlo? Todo su mundo se acababa de derrumbar. «¿Cómo estás, Mari? Sé que estás pasando por un momento difícil, pero debes ser fuerte. Vas a ver que el tiempo sabrá curar esas heridas». «Yo ya no quiero más tiempo. Yo ya no quiero seguir luchando por algo que no existe. Por favor, solo vete. Sigue con tu vida. Te agradezco las buenas intenciones, pero que no son suficientes para hacerme sentir mejor». «Mari, déjame ayudarte. ¿Hay alguna manera en la que puedas encontrar justicia con tu tío? ¿A poco no te gustaría verlo sufrir? Tanto que se arrepienta de haber hecho lo que hizo contigo». «Ay, Aldo, no me quieras engañar con falsas esperanzas otra vez. Por favor, no insistas». «Perdóname, Mari, pero sí lo voy a hacer. Debo insistir. Mira, ¿recuerdas el pasillo prohibido del mercado? El de la brujería». «Claro que lo recuerdo. Mi madre siempre me prohibía ir ahí». «Pues mis papás también me lo prohibían. Y yo he estado pensando en toda esa gente que llegaba preguntando por ese lugar. Y pensé, si tanta gente busca esos servicios, pues es por algo, ¿no crees?». «Pues puede ser que tengas razón, Aldo. ¿Y qué es lo que yo podría pedir? ¿Qué me ganaría?». «Ganarías mucho. Para empezar, puedes pedir que le vaya mal, que termine en la ruina, o lo que tú quieras. Ándale, acompáñame mañana. No perdemos nada con preguntar». Por fin pude convencerla. En ese momento no le dije nada acerca de que quería estar con ella, ni que la extrañaba. Solo le insistí en que buscara saciar esa sed de venganza que yo sabía que ella tenía muy dentro. Lo primero que necesitaba era sacarse ese rencor que llevaba y que le estaba consumiendo en vida. La mañana siguiente, yo mismo fui a su casa por ella. Caminamos hasta el mercado durante un rato. Fue ahí cuando sí le reiteré lo que yo sentía por ella, y le dije que si todo salía bien, a mí me gustaría que trabajáramos juntos, ya sea en el negocio de mis papás, o mejor aún, formando uno nuevo entre ambos. Todo el camino nos la pasamos platicando, y eso al menos pareció mejorarle el ánimo. Pero en cuanto entramos al mercado, por una calle diferente a donde normalmente entrábamos, lo hicimos para no encontrarnos a mis papás ni a su tío. Fue entonces cuando ella se comenzó a poner mal. Estaba triste y furiosa a la vez. Era demasiada la rabia que sentía por su tío, por haberse aprovechado de ella, de la situación de su mamá, quien obviamente no estaba bien de la cabeza. De otra manera, ¿cómo hubiera permitido tal abuso? Mari estaba muy confundida. Yo pude percibirlo en ese momento. Cuando por fin llegamos al pasillo oculto, nos dimos cuenta de todo aquello que hablaba la gente. De verdad que era un lugar con una mezcla entre lo místico y lo sagrado, a la vez que terrorífico. Aparadores llenos de la Santa Muerte y de otros santos. Muchas cosas parecidas a figuras demoníacas, inciensos,
velas, Biblias un tanto extrañas, incluso pieles de animales, también animales vivos de color negro como gallinas y chivos. Fue muy extraño el ver cómo estando tan cerca de ese lugar, nunca ni ella ni yo nos habíamos acercado por ningún motivo. Al igual que nosotros hacíamos cuando un potencial cliente pasaba por nuestro pasillo, quienes estaban atendiendo esos negocios nos invitaban a entrar a ver las cosas. Pásenle, pásenle muchachos. ¿Buscaban algo para la buena suerte? ¿Algo para el amor, chicos? Fue entonces cuando una entre tantas voces, a ella y a mí nos hicieron detenernos de inmediato, pues no se dirigieron a ambos, haciéndolo de manera genérica como los demás. Fue algo muy específico, casi como una señal. Lo que trae esa muchacha solamente se puede sacar de adentro con un trabajo muy específico. Entren, por favor. Yo la quiero ayudar. Al voltear, me di cuenta que era un hombre, un señor con una playera blanca y un paliacate amarrado en el cuello. Traía un sombrero de color paja. Sinceramente, a ambos nos sorprendió con lo que nos había dicho, porque sin saber nada de nosotros, supo de inmediato quién era la persona que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando entramos al lugar sin preguntar nada. Él tampoco intentó sacarnos nada de información. Por el contrario, le pidió solamente a Mari que se sentara en una silla, y él tomó otra, y se sentó justo frente a ella. La tomó de las manos y cerró sus ojos. Has sufrido mucho, pobrecita de ti, tan jovencita y tantas cosas que viviste. Ese desgraciado va a pagar por lo que te hizo. Yo me voy a encargar de él. Sé quién es. Y no eres la única persona a la que le ha hecho daño. Ha llegado el momento de ponerle un alto y de que pague por lo que ha hecho. A ti y a tantas jovencitas. Tú debes reclamar lo que es tuyo, muchacha. Tu amigo tiene razón. Gran parte de lo que él tiene te pertenece, si no ya desde hace mucho. Él solo se hubiera ido a la ruina. Además de todo, es un irresponsable. Lo que ese señor acababa de hacer, no podría describirlo, pero a partir de que hizo esa especie de adivinación, Mari decía sentirse diferente, como liberada, mucho mejor de lo que estaba, y además de todo, faltaba ver lo que le ocurriera a él, como justicia traída por parte del curandero. Qué bueno que Dios los guió por mi camino. Yo me llamo Jesús. Búsquenme cada que necesiten ayuda. Yo sé que ustedes sabrán compensarme ahora que vean los resultados. Yo no cobro por adelantado. Lo que menos me importa es el dinero. Y tú, Mari, ahora ve y búscalo. Regresa a trabajar y muy pronto vas a tener lo que es tuyo. Las palabras del Señor me dejaron confundido, pues habló de Dios, aquel Dios en el que tiempo atrás tanto Mari como yo habíamos dejado de creer. La claridad que esto le dio a Mari le permitió acercarse de nuevo a su tío. Fue muy fría, cautelosa. Yo todo lo podía ver desde nuestro negocio de ropa. Al principio, cuando ella llegó con él, incluso pidiendo disculpas por haberse alejado durante ese tiempo, y a palabras de ella, su tío le dijo: Yo ya sabía que regresarías, mija. Si aquí tienes algo seguro, ¿qué fregados andas allá buscando en otros pinches lados? Ella nunca más permitió que hubiera un abuso. A partir de ese día, decía sentirse más fuerte, más segura de sí misma. Todos fuimos testigos de cómo ese señor tan asqueroso fue cayendo más y más en el vicio. Una noche, sin que los guardias se dieran cuenta, al momento de cerrar el mercado, ese señor se quedó ahí adentro. Dicen algunos testigos que en la noche se escuchaban gritos de horror, de dolor, como lamentos, como si alguien lo estuviera atormentando. Decían que golpeaba la cortina de su negocio, como si quisiera salir. Quién sabe dónde se quedaría tirado de borracho, perdido.
A la mañana siguiente, al llegar al mercado, nos llamó la atención la cantidad de gente que había reunida afuera de su negocio. Estaban mirando aquello que parecía ser un horrendo espectáculo callejero. La gente se amontonaba para ver eso tan peculiar, eso que a todos llamaba la atención. Cuando mis papás y yo nos hicimos un hueco para ver entre la gente, a la primera que miré fue a Mari. Tenía una sonrisa. Era un tanto siniestra, como de gusto, de júbilo, incluso de cierto placer. Entonces levantó la vista y me miró a los ojos, para después volver a bajar su mirada hacia donde estaba su tío. Esto me hizo voltear a verlo. Ahí yacía. Tenía la mitad de su rostro y parte del cuello ruñido por las ratas. Tenía los dientes todos pelones, de tanto que le habían estado comiendo el pellejo toda la noche. Seguramente su vómito asqueroso las había atraído y ahí se lo estuvieron comiendo. Mari finalmente se quedó con la pequeña zapatería de su tío. Con el tiempo, ella me dio una oportunidad. Hoy en día mis padres ya no están con nosotros. Pasó el tiempo y Mari y yo tuvimos un hijo. Él se llama Aldo como yo. Y algo que siempre le decimos es que por nada del mundo se debe acercar a aquel pasillo prohibido del mercado. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Te recuerdo que ya puedes escuchar este contenido en Spotify y otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Estos me hacen crecer constantemente. Esto fue Historias de Terror Reales.